Le damos las gracias a Dios que Él nos dejó su palabra para que nosotros nos enteráramos de muchas cosas que desconocíamos. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco una vez más que nos das la oportunidad de poder exponer tu palabra. Te pido como siempre que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros. Mira, Señor, bendice a tus hijos, a tus hijas, a tu pueblo. Que siempre, Señor, estén dispuestos a escuchar tu palabra. Te agradezco con todo mi corazón todos tus favores, beneficios que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios tiene un poder transformador, incomparable. No es un libro común, no es un libro cualquiera, sino una revelación divina que impacta, transforma y guía la vida de quienes la escuchan y sobre todas las cosas la obedecen. La palabra de Dios es nuestro mapa para caminar en este mundo, nuestra brújula que nos guía para llegar a la meta. Es la que nos fortalece en momentos de debilidad, en momentos de angustia o quizás de necesidad. Nos recuerda que no estamos solos, sino que nos asegura que Dios dijo que estaría con nosotros y hasta aquí lo ha cumplido. Qué hermoso es que Dios pensó en cada uno de nosotros y nos dejó su palabra. Y tenemos cantidad, infinidad de Biblias, de versiones, las cuales nosotros podemos leerla sin ningún problema, siempre y cuando tenga un contenido que nos va, sobre todas las cosas, edificar. Y cada día tenemos que agradecer al Señor y aprender más de la palabra. Qué lindo es, hermanos, saber que estamos en esta tierra y que nos dejó el Señor su herencia, el legado de él, sus palabras, sus enseñanzas, todas las cosas que necesitábamos aprender y saber para cambiar nuestra mentalidad, para cambiar nuestra manera de ser y de pensar y tomar lo que dice la palabra, el consejo que nos da. ¿Para qué? Para vivir de una manera más honesta, más clara y en abundancia. Cada día, hermano, tenemos que agradecer al Señor este favor tan grande que Él nos dejó. Su palabra. Imagínese, es como un heredero cuando le leen lo que su papá le dejó, y le dejó una buena herencia, dejó una buena cantidad de dinero, porque tiene un buen padre que pensó en él. Y hermanos, nosotros sabemos que tenemos un buen padre que siempre va a suplir todas nuestras necesidades y nos dejó su palabra, nos dejó su bendición. Y ahí es que, hermano, esto se cumplía, lo que nos dice Pedro, se cumplía justamente lo que está escrito. Vayamos al libro de Isaías capítulo número 40 y leamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Isaías 40. Versículo número 8. Isaías 48 dice: sécase la hierba, estamos escuchando lo mismo en Pedro, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Algo que siempre nosotros debemos tener bien claro, que nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. La Biblia nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y hermanos, la palabra del Señor muestra duración, una duración eterna. Por eso el Señor Jesús también dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es empaparnos cada día
de la porción que podamos leerla, que podamos nosotros aprenderla, porque la palabra del Señor tiene poder y dura. Quizás usted tiene en su familia su bisabuelo que fue cristiano, su abuelo que fue cristiano, ahora que su papá es cristiano y usted ahora que es cristiano, y qué bueno que dejaron un legado y sabían que había una bendición especial en su herencia y era la palabra del Señor. Recuerdo que en una ocasión contaron una anécdota que al morir una mamá le dijo a su hijo: te dejo mi herencia, está ahí encima del velador. Y cuando el muchacho se acercó, vio una Biblia, la Biblia que ella usaba. Oh, dijo, mamá me dejó una Biblia. Y le tiró ahí en un rincón. Pasaron mucho tiempo, algunos años, y vino una profunda crisis, tanto emocional como económica a este hombre. Y no sabía dónde hacer, quería que le presten dinero, no había amigos, no había gente que le podía atender. Y estando sentado frente en la cama sin saber qué hacer, vio la Biblia al frente y dijo: mamá decía que yo tengo que leer la Biblia, ¿qué tiene esto? Y cuando él abrió, empezó a leerla, y mientras iba buscando qué leer, empezaron a salir unos billetes de a 100. Había más de $2,000 guardados en las páginas de la Biblia. Imagínense, él les pasó muchas penurias, él pasó muchas angustias porque no tenía de dónde. Pero su mamá pensó también en él y le dejó la Biblia. Ahora, lógico, el muchacho no quería leer la Biblia y no sabía cómo hacerlo. La palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros tenemos que agradecer al Señor que vivimos en esta época donde hay cantidad de alcances. Ya nadie puede poner peros por no leer la Biblia, porque he visto que hay en el celular, tenemos sitios donde se puede leer la Biblia. Si uno quiere leer ciertas porciones de la Biblia, también las encuentra. Bueno, hay mucha información por todo lado. Así es que no me vengan conmigo que la excusa que no tienen dinero para comprar una Biblia, que no tienen dinero para traer lo que a ellos les gusta. Ahora no hay pretextos. Es que todos nosotros tenemos que aprender a leer la palabra del Señor, porque esto demuestra duración. Le repito lo que dice: que se seque la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahí está plantado. Esta es la palabra del Señor. Y la palabra de Dios, ¿sabe qué es? Es el Verbo encarnado. En el Evangelio de Juan capítulo 1 dice: y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Es la palabra. Recuerde que la palabra tiene poder. La palabra de Dios, usted lee en Génesis, y Dios dijo, era la palabra del Señor. Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es honrar su nombre y aprendernos, leer la palabra. Como le vuelvo a repetir, no hay excusa para eso. Porque la palabra de Dios no solamente muestra duración, también da vida. La palabra es el Verbo encarnado y da vida. En el libro de Juan, capítulo número 6, leamos qué nos dice la palabra del Señor. Juan, capítulo número 6, versículo número 63. Note lo que dice la palabra del Señor. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cada vez que el Señor tenía la oportunidad de enseñar, daba vida. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos como predicadores, como maestros de la palabra del Señor, que nuestra predicación de vida, que las palabras que fluyen de nuestros labios no sea de condenación, de señalamiento a uno o a otro, sino de vida
de bendición. Es lo que la gente anda buscando. Escuchar no cosas ficticias, sino cosas reales y que dan vida. Y la palabra del Señor da vida. El Señor Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. La palabra de Dios da vida. Nos da las promesas del Señor para seguir confiando en Él. ¿Se da cuenta qué palabra tan hermosa que tenemos de parte del Señor? Que viviremos eternamente con Él, que Él fue a preparar un lugar para que nosotros estemos con Él, por siempre, por toda la eternidad, en un sitio donde no hay llanto, no hay dolor. Como alguien dijo esto, qué lindo saber que no voy a pagar renta, porque voy a tener casa propia, sí, y ni impuestos, porque ya está todo cubierto. ¡Qué lindo, hermano! Las palabras del Señor da vida. Eso, hermano, cuando uno anda decaído, cuando uno anda triste, va la palabra del Señor, ahí encontramos consuelo, dirección, ahí encontramos el mapa, como le decía, la brújula para guiarnos a puerto seguro. ¿Qué haríamos nosotros sin la palabra del Señor? Andaríamos dando golpes nomás, o sea, o recordando nomás qué es lo que escuchamos, qué es lo que nos enseñaron, nada más. Recuerdo también que llegó una época en la isla de Cuba donde no permitían que entre nada de cristianidad ni nada por el estilo. Solamente las iglesias que había eran dirigidas por el gobierno y no tenían la libertad los pastores para predicar. Siempre ellos querían que predicara lo que ellos querían que predique. Y se abrió. ¿Y sabe qué hacían los hermanos para aprender o leer la palabra? Rompían las hojitas y le decían, toma hermanito, toma hermana. Y se llevaban cada uno su hojita de la Biblia para leerla. Aprendieron cantidad de cosas, porque a la próxima semana le daban otra hojita y así todo el mundo se compartía, porque no había muchas Biblias. Y ese pueblo fue creciendo, fue madurando hasta forjar unas nuevas iglesias, nuevas congregaciones con fuertes. No sé la verdad cómo estará ahora la situación, pero no, quizás no haya cambiado tanto, pero empezó a haber libertad y empezaron a llegar Biblias. Es que la palabra del Señor da vida. Nos emociona saber que tenemos un Redentor, que Él perdonó todos nuestros pecados. Nos emociona saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo no emocionarse, hermano, de todas estas cosas? Es que el futuro que el Señor nos promete en su palabra es un futuro prometedor, un futuro brillante, un futuro maravilloso, milagroso, podemos decir hasta cierto punto. Pero el Señor lo hace. En Juan 6:68 también dice la palabra de Dios ahí. Cuando el Señor estaba hablando que a sus discípulos que qué creían de él, muchos le respondieron. Y el Señor le dijo en el 65 y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, el Señor nos dejó la palabra. Por eso mi sugerencia es que lea y relea los evangelios, la vida del Señor Jesús. Muchos desconocemos tantos detalles que encontramos. Es que como es la palabra viva, un día nos dice ciertas cosas, otro día nos da otros consejos. Y uno dice, pero yo leí este versículo y nada sentí, pero llegó el momento que usted pudo ver, que recibió la revelación de parte del Espíritu Santo. Porque mucha gente dice, oh, el Espíritu Santo me inspiró. No, recuerde que la inspiración es el acto del Espíritu Santo que dictó a los hombres y mujeres que escribieron la palabra del Señor, que lo escriban sin error. En cambio, sí nos revela, nos dio revelación, también es un don del Espíritu Santo que nos hace entender lo que estamos leyendo. Entonces nos da revelación. Imagínense qué lindo saber que tenemos un Padre bueno que pensó en todo. Tú tienes palabras de vida eterna.
Así es que las palabras del Señor durarán hasta el tiempo postrero. No tenga miedo, hermanito, no tenga miedo, mi hermana, de hablar la palabra del Señor. Siempre que tenga la oportunidad, hable la palabra del Señor. Dígales, no les ofrezca fortunas, dinero a la gente que no conoce al Señor. Ofrézcales vida eterna. Ofrézcales que hay un cielo, que Dios fue a preparar un lugar para los que le reciben como su Señor y Salvador. Deles palabras de vida eterna. Dele. Y esto yo le dije hace un ratito que nosotros como pastores, predicadores, como evangelistas o maestros de la palabra del Señor, siempre tenemos que hablar cosas buenas, positivas, y hablar lo correcto y hablar lo que es sin inventar absolutamente nada. Mucha gente forza a los hermanos, a la gente para que reciban a Cristo Jesús cuando es un libre albedrío que la persona toma. ¿Es sí o no? La palabra que el Señor nos da es viva y eficaz. Porque la palabra del Señor no solamente libera, también sana. Como una buena palabra, ¿no? De parte del Señor. Vayamos al Salmo 107. Salmo 107, versículo número 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué lindo es, hermanos, saber que tenemos un Dios que hace posible todo. Mire cuando dice el versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra del Señor sana. ¿Recuerda usted ese hecho, este evento del centurión que su criado estaba enfermo, gravemente enfermo, y mandó a traer al Señor? ¿Y qué le dijo? Yo no soy digno que entres a mi techo. Yo soy un hombre de autoridad. Tan solo di la palabra. Y dice que este siervo del centurión, a la misma hora que el Señor dijo, yo no he visto tanta fe en todo Israel, el siervo del centurión se sanó. ¿Por qué? Envió la palabra. Imagínese, la palabra tiene poder. Por eso nosotros siempre tenemos que cambiar nuestro chip, nuestra manera de pensar y siempre dar palabras de aliento, palabras de alivio. Si alguien está atravesando algún problema de salud, decirle calma, no te preocupes. Tenemos un Dios todopoderoso que a su momento te va a tocar, a su momento te va a salvar, a su momento va a hacer todo lo posible para que tú estés gozando de salud. Recuerde que es el momento de Dios. Dios es el que hace, no nosotros. Porque Él envió la palabra. Claro, el Señor dice que en Santiago habrá alguien enfermo entre vosotros. Llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite. Y Él dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Ahí se ve cómo hay sanidad cuando la gente está orando, pero hay palabras de sanidad. Palabra, hermano. Recuerde que el Señor dice que Él llevó todas nuestras enfermedades el madero, que también cubre nuestras necesidades. Mi Dios pues proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es que tiene palabra tan hermosa de viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ya vamos a leer eso. Cada día tenemos que agradecer al Señor porque nuestro Dios es un Dios maravilloso y todopoderoso. Hermano, cuando yo tengo la oportunidad de leer la palabra del Señor, me gustaría embelezarme, me gustaría quedarme ahí, pero hay cosas que se tienen que realizar. No se puede uno vivir las 48 horas o 24 horas sin hacer absolutamente otra cosa. Pero Dios nos ayuda, Dios nos da la fuerza y la fortaleza para guiarnos y aprender su palabra. Y dentro de nosotros justamente hay ese anhelo, ese deseo de aprender más. No para ser maestros, sino simple y llanamente para aplicar a nuestras vidas, que es lo mejor. Porque ¿de qué sirve que nosotros aprendamos si no aplicamos? No tiene ningún sentido. Pasar tiempo sin aplicar la palabra. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la fuerza, la fortaleza para aplicar la palabra. Recuerde, dice, y Dios envió su palabra y lo sanó. ¿Qué más tiene de poder la palabra del Señor? La palabra de Dios
también nos ayuda a discernir. En el libro de Hebreos, capítulo número 4, Hebreos capítulo 4, versículo número 12, dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros no podemos engañarle a Dios jamás. Y el 13, este versículo fue que en una ocasión leyéndole me hizo hasta temblar de saber cómo Dios conoce y sabe quiénes somos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. ¿Para qué estás solicitando algo si Dios ya lo sabe? Porque el Señor quiere escuchar nuestras oraciones. Y Dios nos quiere también contestar lo que nosotros le estamos pidiendo. Recuerde, el Señor está hablando claro y dice, clama a mí y yo te responderé. Necesitamos orar, necesitamos buscarle al Señor. Ahora no, Señor, mire como mucha gente ora, Señor, dame tanto para ayudar al necesitado. Si lo poquito que tienes no ayudas, ¿cómo vas a ayudar cuando tengas más? Te va a venir un espíritu de avaricia y no vas a querer ni tú gastar para ti mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dios conoce todas las cosas. Él sabe lo que hay dentro de nuestros corazones y a Él no le podemos engañar. Podemos engañar a la gente, podemos decirles cosas totalmente diferentes, inclusive lo que está en la palabra de Dios, porque han dejado de leer y fácilmente aceptan las enseñanzas. Pero qué lindo es saber que tenemos la palabra del Señor que discierne y sabe cuál es tu pensamiento del corazón. Y ahí es que viene la palabra del Señor que nos dice, si nosotros le pedimos conforme a su voluntad, sabemos que nos oye. Y si sabemos que nos oye, ya tenemos las cosas que le hemos pedido. Entonces, hermano, Dios sabe cuál es nuestra intención. Él ya discierne, Él ya sabe todo. ¿Cómo le podemos engañar al Señor? Imposible. Y un día daremos cuenta de todo lo que nos ha dado. Hay gente que dice, Señor, dame dones, dame talentos. La pregunta sería, ¿estás dispuesto tú a entregarte completamente al Señor? ¿O solo quieres un don para que la gente te felicite y te diga, wow, que con usted como Dios obra? Tiene así un espíritu de egoísmo, centrado en sí mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado qué es lo que está hablando, inclusive hasta qué se está pensando. Porque el Señor nos conoce todo. El Señor ya sabe todo, ¿no? Esta palabra debería pegarle en el refrigerador para que usted lea todos los días. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está todo, hermano. Todo está en la palabra, Señor. Mucha gente abre la palabra y comienza a leer, dice, no, 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 esto está muy fuerte para mí. Conocimos a una persona que decía, no, todo está bien lindo, pero llegar a leer el libro de Apocalipsis, no, 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 para nada, nada. Eso me asusta, me espanta. Cuando a través de todo esto el Señor nos quiere advertir, enseñar qué es lo que va a pasar en el futuro. Y toda la palabra es inspirada por el Señor. Porque, como decía, es inspirada por el Señor porque la palabra del Señor es útil. En 2 Timoteo 3:16. ¿Se acuerda cuál es Juan 3:16? ¿No? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahora en 2 Timoteo 3:16 dice, note,
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es útil, hermano. Mire, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Aquí tenemos todo lo que necesitamos saber. Para redarguir, para corregir. A través de lo que nos dice la palabra podemos corregir también, especialmente el liderazgo. Tiene la oportunidad y el privilegio de corregir lo que no está correcto. Para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es lo que viene la palabra instrucción? La palabra instrucción viene con raíces profundas que nos dice in, o sea, en inglés in es adentro. Cuando viene la instrucción, viene la palabra, viene la instrucción, viene la enseñanza y penetra en nuestros corazones y se hace una verdad, se hace una realidad. Entonces, la palabra del Señor también nutre, nos alimenta y es útil para enseñar, para redarguir. Ahí está, todo está en la palabra del Señor. Y en 1 de Pedro, capítulo número 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Quién viene a adulterar? El enemigo. ¿Quién viene a meter su mano donde no debe? El enemigo. Por eso nosotros siempre debemos leer la palabra del Señor y saber que tenemos potestad para echar fuera toda hueste que venga en contra de nosotros. Y tenemos que desear. ¿Se ha visto cómo los niños están tomando su biberón cuando nacieron? Algunos dicen, algunos papás dicen, no, mi niño, mi niña nacieron unos dragones, ya 4 o 5 botellas toman cada día, cuando lo normal sería 1 o 2. Pero es que dice, desear como niños recién nacidos. ¿Cuántas oportunidades tuvo usted cuando le recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? Y le encantaba leer la palabra del Señor, pero ahora como que se ha olvidado. Es tiempo de volver. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname, voy a volver a leer tu palabra. Voy a leer, empaparme de muchas cosas que quizás yo desconozco, quizás yo pasé por alto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y se vuelve justamente con vida. Recuerde que el Señor Jesús dijo, las palabras que yo les doy es vida. Y tenemos la palabra del Señor, es vida. Y saber que Dios nos da muchas revelaciones en la palabra del Señor. Y estamos felices y contentos que encontramos aquí mucha confianza, mucha esperanza en Él. En 1 Tesalonicenses, mire, tenemos esta palabra tan hermosa que nos ayuda en los momentos difíciles de la vida, en los momentos que estamos atravesando algún conflicto, algún problema, decimos, total, Cristo ya viene, Cristo va a venir y el Señor nos va a ayudar. 1 Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 4, dice la palabra del Señor. Mire qué precioso esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué hermoso es saber que tenemos esta confianza y esperanza en el Señor.
La palabra de Dios nos alivia y nos da consuelo. La palabra de Dios es viva, poderosa y transformadora. Nos convence de pecado, renueva nuestra mente, nos fortalece en la adversidad y nos guía el camino de la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Leerla, meditarla y aplicarla en nuestras vidas. Al hacerlo, permitimos que la verdad de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser, guiándonos, confortándonos y transformándonos. Y tenemos que agradecer al Señor por su palabra, que no nos dejó nomás ahí a nuestra propia suerte. Vamos a orar. Padre Celestial, te quiero agradecer con todo mi corazón que tú nos dejaste tu palabra, la cual, como leímos, es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que nos da la esperanza, que nos da consuelo y que nos ayuda cada día a aumentar nuestra fe en ti. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra. A ti siempre te daremos todo el honor y la gloria que te corresponde. Motiva a tu pueblo, motiva a tus hijos y a tus hijas para que puedan leer de nuevo tu palabra. Y si no, que aprendan a leer cada día para que ahí se enteren de lo maravilloso que tú eres. Recibe todo el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerde, no pase por alto un día, lee la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.